Hay una frase que Pedro Sánchez pronunció en marzo de 2025 ante las cámaras, con toda la convicción del mundo, atacando a las universidades privadas de España. Las llamó chiringuitos educativos. Las calificó de academias que funcionan como máquinas expendedoras de títulos. Prometió endurecer los requisitos para que pudieran existir, con tramitación urgente, con plazos estrictos, con toda la contundencia de un gobierno que dice defender la educación pública frente al negocio privado. 7 meses después de ese discurso, trascendía que su hija menor, Carlota Sánchez Gómez, estaba matriculada en uno de los centros privados de educación superior más exclusivos de la Comunidad de Madrid. Y en estos últimos días, mientras el caso judicial de Begoña Gómez acapara todos los titulares por la petición de pasaporte al juez Peinado, ha salido a la luz que su hija mayor, Ainhoa, se acaba de graduar en un centro privado del Reino Unido, y que Begoña está pidiendo permiso judicial precisamente para asistir a esa ceremonia de graduación en Londres. ¿Quiénes son las hijas de Pedro Sánchez? ¿Qué estudian? ¿Dónde estudian? ¿Cuánto cuesta esa educación? Y por qué todo esto ha generado un debate político de primer orden. Pedro Sánchez y Begoña Gómez tienen 2 hijas. La mayor se llama Ainhoa, nació en 2005, y es por tanto una joven de 21 años. La menor se llama Carlota, nació en 2007 y tiene 18 años. Pedro Sánchez ha sido extraordinariamente celoso con la privacidad de sus 2 hijas desde que llegó a la presidencia del gobierno en 2018. A diferencia de otros líderes políticos que en ocasiones exponen a sus familias en campaña o en actos públicos, Sánchez ha mantenido una política de discreción casi total respecto a Ainhoa y Carlota, y eso es algo que, independientemente de la opinión política de cada uno, merece ser reconocido. Las 2 jóvenes han crecido prácticamente al margen del foco mediático, y las pocas veces que sus nombres han aparecido en los titulares ha sido por filtraciones o por menciones del propio presidente en entrevistas informales, no por una estrategia de exposición deliberada. Los datos que conocemos de ellas son escasos pero suficientes para entender el contexto de la polémica que estamos analizando. Ainhoa, la mayor, estudia psicología. Fue el propio Pedro Sánchez quien lo reveló en una entrevista en el podcast La Pija y la Kinky, uno de los espacios más populares entre la audiencia juvenil española. Contó que a Ainhoa le costó decidirse por la carrera, que estuvo un tiempo sin saber muy bien qué quería hacer, y que él le quitó hierro al asunto recordándole que él mismo había estudiado económicas y había acabado de presidente del gobierno. Una anécdota tierna y completamente normal de cualquier padre hablando de la indecisión universitaria de su hija. Lo que no contó en ese podcast, y lo que ha salido ahora a la luz de una manera bastante inesperada, es que Ainhoa comenzó sus estudios de psicología en Madrid, pero los ha terminado en un centro privado del Reino Unido. La noticia ha saltado a los medios precisamente porque ha sido Begoña Gómez quien, en el escrito presentado ante el juez Peinado solicitando permiso para salir de España, ha revelado que necesita viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija mayor entre el 7 y el 10 de julio. Hasta que ese escrito salió a la luz, la mayoría de los medios y de la opinión pública pensaba que Ainhoa estudiaba en España. El nombre del centro privado británico no ha trascendido, ni la localidad exacta, aunque el escrito judicial apunta a que el regreso se haría desde Londres. El eurodiputado Alvise Pérez, en su momento, llegó a afirmar que Ainhoa estudiaba en un centro privado extranjero con costes de hasta 40.000 euros anuales y que la familia se desplazaba en vuelos privados para visitarla. El propio Pedro Sánchez calificó esas afirmaciones de campaña de odio. Y de hecho Ainhoa llegó a declarar como testigo y perjudicada en el procedimiento judicial abierto contra Alvise Pérez, quien publicó en su canal de Telegram una fotografía de ella que generó una investigación por un posible delito de revelación de secretos. Hasta aquí, Ainhoa. Ahora vamos con Carlota, que es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Carlota terminó el bachillerato en mayo de 2025 en un instituto público bilingüe del barrio de Valdezarza en Madrid. Un dato importante porque desmiente la narrativa de que las hijas de Sánchez hayan recibido una educación enteramente privada desde pequeñas. La etapa escolar obligatoria, la enseñanza básica y el bachillerato, los cursó en centros públicos. Lo que ocurre es que en el momento de dar el salto a la universidad, la elección fue radicalmente distinta. En septiembre de 2025, Carlota Sánchez Gómez se matriculó en ESIC University, campus de Pozuelo de Alarcón, Madrid, en el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing, impartido íntegramente en inglés. La carrera tiene una duración de 5 años. Y aquí vienen los números que han generado más revuelo en redes sociales y en medios de comunicación.
El coste de ese doble grado en inglés en ESIC University ronda los 14.500 euros anuales según los datos de la web del centro, a lo que hay que sumar una matrícula inicial de aproximadamente 2.000 euros. Haciendo el cálculo completo para toda la carrera de 5 años, estamos hablando de una inversión total de más de 74.000 euros, sin contar material, transporte ni otros gastos asociados. No es el precio más alto del mercado universitario privado español, hay centros que cobran bastante más, pero tampoco es una cifra que esté al alcance de la mayoría de las familias españolas. Para que te hagas una idea, el salario medio en España ronda los 26.000 o 27.000 euros brutos anuales, lo que significa que una familia media tendría que destinar prácticamente 3 salarios íntegros anuales completos a pagar únicamente la matrícula de este doble grado. ¿Y qué es exactamente ESIC University? ESIC lleva más de 60 años funcionando en España, originalmente como escuela de negocios especializada en marketing bajo el nombre ESIC Business and Marketing School. Fue fundada en 1965 por la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, una orden religiosa católica, lo que le confiere una inspiración confesional de origen, aunque en la actualidad su educación es esencialmente laica. Tiene campus en 12 ciudades españolas, desde Madrid a Granada, Bilbao, Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Valencia y Barcelona, y presencia internacional en 40 países. Se convirtió oficialmente en universidad reconocida en 2021, lo que significa que lleva relativamente poco tiempo con ese estatus. Y aquí viene un detalle que tiene su miga. El decreto de universidades aprobado por el gobierno de Sánchez en octubre de 2025 establece requisitos estrictos para los centros privados, entre ellos alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos en sus primeros 6 años. Según datos de 2023 y 2024, ESIC University contaba con aproximadamente 2.500 estudiantes en su campus de Madrid. Es decir, la normativa impulsada por el gobierno del padre de Carlota podría teóricamente poner en una situación comprometida precisamente a la universidad donde estudia su hija. Pero hay más contexto que añadir, y es importante para entender el alcance completo de la contradicción. Begoña Gómez, madre de Carlota, también estudió un máster en dirección de empresas en esta misma institución, cuando todavía se llamaba ESIC Business and Marketing School. Es decir, ESIC es una institución familiar en el sentido más literal. La madre estudió allí su máster, y ahora la hija estudia allí su carrera universitaria. El propio Pedro Sánchez, además, estudió Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Colegio Universitario María Cristina de El Escorial, un centro universitario privado y católico vinculado a la Orden de los Agustinos, que cuando él cursó sus estudios estaba adscrito a la Universidad Complutense pero era igualmente de pago. Y su tesis doctoral, la que generó la polémica por las acusaciones de plagio que todavía colea, la realizó en la Universidad Camilo José Cela, también privada. Así que la relación de la familia Sánchez Gómez con la educación privada no empieza con Carlota. Tiene una trayectoria bastante más larga. Todo esto, que ya de por sí generó un debate político considerable cuando salió a la luz en octubre de 2025, ha vuelto a la actualidad en estos días precisamente por el caso del pasaporte de Begoña Gómez y la graduación de Ainhoa en Reino Unido. Y hay un elemento nuevo que ha añadido la última vuelta de tuerca a este asunto. En las últimas semanas Pedro Sánchez ha participado en un podcast, un formato que ya usó con gran éxito en la campaña electoral de 2023 con La Pija y La Kinky, y en el que ha hablado de nuevo de sus hijas con un tono distendido y cercano, revelando algunos detalles de su vida familiar que hasta ahora no habían trascendido. La estrategia de comunicación de Sánchez pasa precisamente por humanizar su figura a través de la imagen de padre normal y cercano, y esos formatos informales son el vehículo perfecto para conseguirlo. En ese podcast el presidente ha hablado de sus hijas en términos afectuosos y naturales. Ha confirmado que Carlota es quien le mantiene al día de las últimas tendencias en TikTok y en redes sociales, un dato que ya había desvelado anteriormente, y que retrata a la pequeña de la familia como una chica completamente normal de su generación, conectada a la cultura digital, al pop indie y al reggaetón. Géneros que al presidente confiesa no gustarle especialmente, aunque sí comparte con Carlota la afición por el dúo de Baltimore Beach House. Ha descrito a sus hijas como su mayor apoyo en los momentos más difíciles de su carrera política, y ha usado ese vínculo paternal de manera deliberada para conectar con una audiencia que a veces lo percibe como distante o excesivamente institucional.
La pregunta que muchos se hacen al ver esa estrategia de comunicación es si resulta coherente humanizarse a través de la imagen de la familia cuando al mismo tiempo se mantiene un discurso público que choca frontalmente con las decisiones privadas de esa misma familia. Y aquí es donde conviene ser absolutamente precisos y justos, porque este debate tiene varios niveles que no siempre se distinguen bien en el ruido mediático. El primer nivel es el de la hipocresía política, que es perfectamente legítimo señalar. Si el presidente de un gobierno lanza una campaña pública contra las universidades privadas, las califica de chiringuitos, amenaza con regular su existencia y promueve la universidad pública como modelo, y simultáneamente matricula a su hija en una de esas universidades privadas con un coste de más de 70.000 euros para toda la carrera, esa contradicción es un asunto político legítimo que los ciudadanos tienen todo el derecho de señalar y de debatir. No es un ataque personal a Carlota. Es una pregunta completamente válida sobre la coherencia del discurso público de un líder político con sus decisiones privadas. El segundo nivel es el de la privacidad de las hijas, que también es absolutamente legítimo defender. Carlota y Ainhoa no han elegido ser hijas del presidente del gobierno. No se han presentado a ninguna elección. No ejercen ningún cargo público. No tienen responsabilidad política de ningún tipo. Y tienen perfectamente derecho a que su vida, sus estudios, sus aficiones y sus relaciones sean tratadas con el mismo respeto y la misma discreción que las de cualquier otro joven de su edad. El tercer nivel, y quizás el más interesante de todos, es el del debate educativo de fondo. Porque lo que esta historia revela, más allá de la hipocresía política puntual, es algo que muchos padres españoles conocen muy bien desde dentro. El sistema universitario público en España tiene sus virtudes, pero también tiene debilidades reales en términos de empleabilidad, de especialización, de ratio de estudiantes por profesor, de conexión con el mercado laboral. Cuando un padre, aunque ese padre sea el presidente del gobierno y haya llamado chiringuitos a las privadas, decide invertir 70.000 euros en la educación universitaria de su hija en un centro privado especializado en empresa y marketing, en inglés, en el municipio más rico de España. Probablemente lo está haciendo porque considera que esa formación va a darle a su hija más oportunidades reales en el mundo laboral que la alternativa pública. Y esa decisión, tomada de manera privada, lo dice todo sobre la distancia que existe entre el discurso político y la confianza real que a veces incluso los propios promotores de ese discurso depositan en las instituciones que dicen defender. El resultado de todo esto es una imagen que ha generado mucho debate en redes sociales en los últimos días, y que resume perfectamente el momento político que vive España. Por un lado, Pedro Sánchez apareciendo en podcast informales hablando de sus hijas con ternura, de TikTok, de Beach House, de los grupos de WhatsApp familiares donde cada mañana les manda un artículo o una canción. Por otro lado, la madre de esas mismas hijas sin pasaporte, pidiendo permiso a un juez para asistir a la graduación universitaria privada en Londres de la hija mayor. Y de fondo, la menor estudiando en una universidad privada de 14.500 euros al año mientras el gobierno del padre aprueba normativas que podrían afectar a esa misma universidad. Una fotografía compleja, llena de contradicciones, que no admite lecturas simples ni en un sentido ni en el otro. Lo que sí está claro es que esta historia no ha terminado. En los próximos días vamos a saber qué decide el juez Peinado sobre la petición de pasaporte de Begoña Gómez, y si finalmente la madre podrá asistir a la graduación de Ainhoa en Reino Unido. Y la cobertura mediática que rodea ese episodio va a volver a poner en el centro del debate público la vida familiar de las hijas de Pedro Sánchez.